A continuación vamos a desarrollar los aspectos internacionales de la Guerra Civil Española, como uno de los momentos que son precedentes a la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que tener en cuenta que hay otras situaciones que durante los años 30 muestran cómo las potencias del eje, Japón, Italia, Alemania, están totalmente decididos a desarrollar su política imperialista independientemente de lo que el contexto internacional de las potencias democráticas intentan imponer, que es una situación de no confrontación, de evitar cualquier tipo de conflicto de carácter armado, porque la situación producida durante la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, había causado un importante impacto en las sociedades democráticas fundamentalmente. De esta manera encontramos cómo Japón invade Manchuria, cómo Italia invade Abisinia en un primer momento y posteriormente hará lo mismo con Albania, o cómo Alemania se anexiona a pesar de los acuerdos de Versalles en un primer momento a Austria, después los Sudetes de Checoslovaquia y por último acaba invadiendo Checoslovaquia. La Guerra Civil Española ocurre precisamente en este contexto de los años 30, donde se producen todos esos hechos a los que hacíamos referencia, en algunos casos de forma paralela al propio conflicto civil español. ¿Qué es lo que ocurre en España? En 1936 había triunfado en el mes de febrero el Frente Popular, una coalición de fuerzas de izquierda, de fuerzas obreras, el Partido Socialista, el Partido Comunista y también de fuerzas republicanas de carácter progresista, como el partido de Manuel Azaña, ¿no? Acción Republicana, y otras pequeñas fuerzas de carácter republicano que se insertan en esa fuerza de coalición del Frente Popular. Igual que ocurre, por ejemplo, en Francia, una situación muy similar. De esta manera, las fuerzas de la derecha, ante la derrota producida, van a apostar por la vía golpista. Así, el 18 de julio de 1936, el ejército, o una parte importante del ejército, se subleva contra el gobierno de la República, con el apoyo, lógicamente, de la oligarquía terrateniente y una parte importante de la oligarquía económica del país. Así, la República Española se defiende frente a este golpe militar. Los partidos del Frente Popular organizan milicias, organizan todo lo que pueden para intentar acabar con ese golpe de Estado que ponía en riesgo la democracia española. Así las cosas, el golpe fracasa, no consigue triunfar, ya que el objetivo del golpe era triunfar en un periodo de tiempo corto, para de esa manera conseguir copar el poder. Pero sin embargo, frente a esa intención del golpe de un triunfo rápido, se encuentran que la República se defiende, que muchos mandos que ellos esperaban que se sumasen al golpe no lo van a hacer y van a permanecer leales al gobierno de la República, y con ello fracasan, pero sumergen a España en una situación realmente compleja que acaba derivando en un gran conflicto civil, lo que conocemos con el nombre de la Guerra Civil Española. De esta manera, ante estos hechos que no están desconectados del contexto europeo, vamos a ver cómo los diferentes países se van a posicionar. En un primer lugar, las democracias europeas van a intentar evitar que ese conflicto se extienda. Inicialmente Francia apoya decididamente al gobierno de la República, pero enseguida Léon Blum, con las presiones que recibe por parte de los británicos, va a retroceder en esas posiciones de apoyo al gobierno republicano y va a apostar por la creación del Comité de No Intervención, al margen del marco que después de la Primera Guerra Mundial se había establecido para las relaciones internacionales, ¿no? Con esas sociedades-naciones como instrumento de diálogo entre los diferentes países. Al margen de las sociedades de naciones, Inglaterra y Francia impulsan la creación de ese pacto de no intervención, al cual van a ir sumando a otros países como Italia, Alemania, la propia Unión Soviética, en el intento de evitar la expansión del conflicto. El gobierno español se opone a ese pacto de no intervención y en las sociedades de naciones va a reivindicar el apoyo legítimo que el gobierno español reclama a las demás potencias democráticas en contra de un golpe militar que pone en riesgo la democracia. Álvarez del Valle intervendría
en la Asamblea General de la Sociedad de Naciones en diciembre de 1936 en representación del gobierno de la Segunda República, denunciando ese acuerdo de no intervención de la siguiente manera: la monstruosidad jurídica de la no intervención, que en la práctica se traduce en una intervención efectiva, directa y positiva en favor de los rebeldes. Los campos ensangrentados de España son ya, de hecho, los campos de batalla de la Guerra Mundial. Esta lucha, una vez comenzada, se transformó en una cuestión internacional. La lucha estaría ya decidida en sus grandes líneas si, por las razones que hemos indicado, el pueblo español no se hubiese visto obligado a hacer frente a otra agresión de mayor amplitud. Además de las pruebas a las que me he referido de la existencia y continuación de la agresión, cada día llegan nuevas pruebas, selladas con nuestra sangre, de la entrada en acción de un inmenso material de guerra extranjero que los rebeldes no poseían en el momento en que se produjo la sublevación. Cada defensor español de la República y de la libertad que cae en el frente por el fuego de esta arma importada de la manera más cínica y en cantidad mayor, a pesar del acuerdo de no intervención, es una demostración irrefutable del crimen que se comete contra el pueblo español. Pablo de Azcárate, embajador de la Segunda República en Londres, afirmaba de la siguiente manera: París y Londres sabían, o estaban obligados a saber, que en las circunstancias de aquel momento esa imparcialidad absoluta en su aplicación era imposible, y lo que en el papel y en teoría se presentaba como una actitud imparcial y objetiva, fatalmente habría de convertirse en la práctica, como ocurrió, en uno de los casos más lamentables de hipocresía de una parte y de cínica osadía en la otra, que registra la historia internacional contemporánea. La política de no intervención será el eje en torno al cual la política internacional tratará el conflicto español. Ahora bien, esa política de no intervención realmente no significa que no se produzca una intervención real de diferentes potencias europeas en el conflicto. En un primer momento, la República recibe el apoyo de México. El presidente Lázaro Cárdenas comprende la situación de la joven democracia española y envía enseguida fusilería y municiones para hacer frente al golpe militar que estaban viviendo. La Unión Soviética, viendo la cínica postura de Alemania y de Italia, que conforman el comité de no intervención, pero por otro lado apoyan decididamente a los golpistas, pues va a decidir apoyar al gobierno de la República con envío de armamento, aviones y carros de combate fundamentalmente, pero también con el envío de asesores, pilotos, tanquistas, también instructores militares, para apoyar al gobierno de la República frente a esa intromisión de Italia y de Alemania en la guerra española. Inicialmente, los primeros internacionales que se suman a la lucha contra el golpe militar serán miles de jóvenes que estaban en Barcelona esperando al inicio de las llamadas Olimpiadas Populares que estaba organizando el gobierno de la República. En esta situación pues se integrarán en unidades militares que están vinculadas a la nacionalidad de procedencia. Ahora estará en este caso la Centuria Talman, la Columna Rosselli, la Centuria Comuna de París o la Centuria Gastón, donde esos jóvenes se encuadrarán en la resistencia popular para intentar hacer fracasar al golpe. El papel que va a jugar la Comité. La Tercera Internacional o Internacional Comunista va a ser el catalizador a través del cual se desarrolle la solidaridad internacional con el gobierno democrático español. Así, miles de jóvenes europeos y no europeos entrarán a formar parte de lo que se conoció como las Brigadas Internacionales, que recibirán formación militar en España, en la ciudad de Albacete, y irán engrosando el ejército de la República en esas unidades llamadas Brigadas Internacionales, que habrá gente de las más diferentes nacionalidades. Habrá gran cantidad de alemanes, de italianos, que ven en los campos de batalla españoles la posibilidad de enfrentarse contra esos que los han expulsado de sus propios países o que están ejerciendo la autoridad totalitaria tanto en Italia como en Alemania. También habrá checos, estadounidenses, chinos, gente de muy diferentes países que se involucran con ese ideal de la lucha antifascista en España a través de las brigadas internacionales. E igualmente la Comité será el cauce a través del cual esa solidaridad internacional, pero vía donaciones o a través
de la creación de cuerpos sanitarios llegue hasta el gobierno de la República Española. De esta manera, las brigadas internacionales jugarán un papel muy importante. Por ejemplo, serán clave en la parada del avance del ejército sublevado en Casteldeferro, oponiéndose a tropas italianas y españolas, y por otro lado también su participación en la defensa de Madrid será muy importante. Las brigadas internacionales son un símbolo, son el símbolo de que la República Española tiene el apoyo de la solidaridad internacional para resistir al ataque del fascismo, porque eso va a ser un elemento también muy utilizado durante el conflicto armado, esa oposición entre la democracia y el fascismo. Lógicamente, el apoyo decidido tanto de la Alemania nazi como de la Italia fascista a los sublevados deja muy clara esa dicotomía, ese ámbito tan importante de confrontación que es el ideológico en la guerra española. Las brigadas internacionales saldrán de España en 1938. Entre los diferentes acuerdos del Comité de No Intervención estaba la salida de las tropas extranjeras que estaban participando en el conflicto bélico. Todos llegan a un acuerdo, el propio gobierno de la República lo acepta y así en 1938 la República tendrá un importante acto de despedida en Barcelona. Muchos brigadistas se quedarán en España y se integrarán en las unidades militares del Ejército Popular de la República, pero en el caso alemán o italiano la retirada es meramente simbólica. Alemanes e italianos siguen colaborando de forma estrecha con los golpistas que ya habían asentado su capital en Burgos y que desde noviembre de 1936 habían sido reconocidos. Alemania e Italia reconocen al gobierno de Burgos, al gobierno de Franco, frente al gobierno de la República. La intervención extranjera en España tendrá hitos de gran importancia y que son sin duda algunas en muestras de lo que después ocurrirá durante la Segunda Guerra Mundial. El bombardeo de Barcelona por parte de los italianos o el desastroso bombardeo de Guernica y Durango por parte de los alemanes serán clara muestra de esas nuevas técnicas. Los sublevados recibirán el apoyo decidido fundamentalmente de Italia por sus intereses concretos, ¿no?, en el intento de ser la potencia hegemónica en el Mediterráneo occidental, por lo cual la guerra en España daba la posibilidad a Italia de dar paso en esa línea y por otro lado de dejar aislada a Francia y muy debilitada a Inglaterra. Así Italia desde el primer momento envía armamento, aviones y finalmente se decide por enviar un cuerpo de voluntarios que en gran número, cerca de 80.000, llegarán a España e intervendrán en algunos de los momentos más importantes de la guerra. Por ejemplo, en la ocupación de la ciudad de Málaga, produciendo las famosas de Fandá. Por otro lado, en Guadalajara, donde Mussolini intenta conseguir un gran éxito militar de forma independiente incluso a los propios golpistas, pero que como consecuencia tendrá una importante derrota en dicha batalla, en la batalla de Guadalajara, y también con intervenciones como la de bombardeo de Barcelona, que causará importante número de víctimas en la ciudad e importantes daños de carácter material. Por otro lado, la Alemania nazi también se implicará con los golpistas a través fundamentalmente de la Legión Cóndor, una unidad donde lo más importante, que casi todos conocemos, es la escuadrilla aérea, pero en la cual también habrá un importante contingente de carros de combate y de material para la lucha contra los carros de combate soviéticos que en ese momento van llegando al gobierno de la República y que llegan a los frentes de batalla. Como podéis ver, los aspectos internacionales de la Guerra Civil Española son muy importantes. Tal y como muchos historiadores e historiadoras afirman, el primer campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial fue España. En los campos de batalla se enfrentaron los alemanes contra los soviéticos, se experimentó con nuevas tácticas de guerra. Fue un primer paso que acabaría llevando a la confrontación mundial cuando Alemania, en esa posición imperialista y agresiva, acaba invadiendo Polonia.
Spanien stand zum unsere Sache schlecht. Zurück ging's Schritt Os dejáis en España a vuestros camaradas muertos y a un pueblo que sabe quereros. gefallen ist die Y estamos seguros que siempre conservaréis en vuestros corazones el nombre de España. aller Welt. Y hablaréis de ella a vuestros hijos con los ojos llenos de lágrimas y el corazón de orgullo. No hablaréis de la España de pandereta de los turistas, sino de la España del heroísmo. Estad seguros de que nosotras también sabremos mantener vivos nuestros recuerdos y hablaremos a nuestros hijos de vuestro heroísmo, que será transmitido como una leyenda tradicional a las generaciones venideras. Bei Guadalajara im Monat März, in Kält und Regensturm, da bebte manches tapfere Herz und in Torija selbst der Turm. Da stand der Garibaldi auf, André Dombrowski ihm zur Seite. Die brachten bald zum Dauerlauf die Mussolini-Herrlichkeit.